Vamos abriendo nuestras escrituras, mis hermanos. Buenos días a todos. En el libro de Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Hoy estamos con el estudio número 21 del libro de Romanos. El tema, la predicación se llama Cerrando Bocas. Dice por ahí un dicho, bien dicho, en boca cerrada no entran moscas. Y pues hoy Dios quiere cerrar bocas. Siempre ha querido cerrar bocas del Señor. Desde Génesis hasta el día de hoy, hasta Apocalipsis, siempre ha cerrado bocas el Señor. No quiere, cierra bocas el Señor. Amén. Y en Romanos 3:19 dice así la palabra de Dios, mis hermanos, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si ustedes recuerdan, mis hermanos, el libro de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el día de hoy, hemos estado viendo cómo el ser humano ha tratado de justificarse sus maneras de ser y de vivir, pero nunca va a poder justificarse ante Dios. Se podrá justificar delante del hombre, delante de su familia, y podrá decir, es por tu culpa que soy de esta manera, o por mi niñez que fui lastimado, he sido de esta manera como soy. Pero ante Dios nadie se puede justificar. Y eso es lo que hemos estado viendo en este libro de Romanos. Han dicho también algunos que qué se va a hacer con la gente que no ha escuchado de Dios. Y como hemos visto en los estudios anteriores, Dios se ha manifestado a través de su creación. Así que no hay justificación para nadie. Por eso el estudio del día de hoy se llama Cerrando Bocas. Toda la gente ha tratado de justificarse. Yo soy pecador por esto, yo hago daño por esto, me hicieron, yo se las cobro. Y más sin embargo Dios dice, para que toda boca se cierre. ¿Sí? Hemos estado viendo también que el ser humano que no quiere nada con Dios se justifica diciendo no hay Dios, no existe Dios. Todo fue una explosión, todo fue el Big Bang, todo fue la evolución que salieron del chango y no sé qué tanto. Pero en las mentes de verdad que tratamos de razonar, pensamos que todo esto no pudo salir de la nada. Un celular no pudo salir de la nada. Ahora sí que nada puede salir de la nada. Hubo un creador. Si llegan acá y les dice, siéntate en esa silla que apareció el día de ayer, pues no te la van a creer. Van a decir, ¿cómo que apareció? Sí, de pronto. No estaba esa silla y salió esa silla. Y te van a decir, no, alguien la hizo. No, nadie la hizo. Salió solita. ¿Alguien sería tan tonto de creer eso? Pues hay mucha gente que lo cree. Hay mucha gente que cree que nosotros venimos de una explosión, ¿sí? O que salió de la nada, que una célula, pero esa célula alguien la creó. Entonces por eso es que Dios va cerrando bocas a través no nada más de Romanos, sino desde Génesis hasta Apocalipsis, para que toda boca se cierre y no haya una justificación. Asimismo, nuestro planeta también lo creó Dios, porque sería imposible creer que por una explosión el planeta está girando, pero a la perfección, mis hermanos. A la perfección está girando no nada más nuestro planeta, sino el universo completo. Y como vimos en Romanos capítulo 1, donde dice que todas las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles, ¿desde dónde? Desde la creación del mundo. Eso es lo que hemos ido viendo a través del libro de Romanos. El hombre siempre va a negar la existencia de un Dios. ¿Por qué? Porque no le conviene. Y si va a crear un Dios o va a tratar de creer en un Dios, lo va a crear
a su imagen y semejanza. El hombre siempre va a estar creando un Dios a su imagen y semejanza, a su conveniencia. El hombre no va a decir, yo quiero obedecer al Dios verdadero, porque no le conviene. Entonces, ¿qué buscan? Un Dios que les convenga, una religión que les convenga, un Dios que sea diferente al Dios verdadero. ¿Sí? Otros se ponen a cuestionar, bueno, si de veras existiera Dios, ¿por qué hay hambres? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay divorcios? ¿Por qué hay maldad? Si fuera un Dios de verdad como nos lo enseñan, entonces Dios ya hubiera puesto orden. Pero el problema del Dios que ha creado la mayoría de la gente ha sido un Dios de amor. Al principio, en el Antiguo Testamento decían, es un Dios cruel, un Dios que manda matar a niños, un Dios que acaba con todos, un Dios que destruye. Pero ahora nuestro Dios, el del Nuevo Testamento, es un Dios de amor. Y no se han dado cuenta que es un Dios airado también, que está guardando la ira para el día de la ira. Y que cada vez que estás pecando, cada vez estás acumulando más ira para el día de la ira. Pero eso no lo quieren entender. Les conviene decir mejor, es un Dios de amor. Y el libro de Romanos, nosotros lo conocemos como la columna vertebral del Evangelio, porque con el libro de Romanos se van cerrando las bocas. Se van tapando esas bocas que quieren justificarse, esas bocas que tratan de estar atacando a Dios, de esas bocas que están tratando de atacar a los predicadores de la sana doctrina. Entonces nosotros tenemos que aprender también a hablar conforme a la palabra, no conforme a nuestra sabiduría, sino conforme a la palabra. ¿Para qué? Para cerrar bocas. Si tú le das tu opinión a la gente te va a refutar, te va a estar diciendo, no, pero es que esto. Pero cuando tú hablas conforme a la palabra, se van cerrando las bocas. Se van cerrando, se van callando, ya no tienen argumento. Lo único que les queda es decir, bueno, eso dices tú, no lo digo yo, lo dice la palabra. Bueno, ese Dios, pues es el Dios en el que dices que tú crees. Y así se van cerrando bocas, hasta que la gente ya no tiene argumento. Pero para eso nosotros tenemos que aprender también a trazar la palabra de Dios. Si nosotros no aprendemos a trazar la palabra de Dios, la vamos a desviar la palabra de Dios. Vamos a hablar y vamos a decir, es que como la palabra de Dios dice, donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y el que ha leído la palabra le va a decir, entonces cuando estás tú solo, ¿no está Dios? Sí, pero donde están 2 o 3 está más fuerte Dios. ¿Pero dónde dice? Es que la Biblia dice, no es cierto, no lo dice. Pero para eso necesitas que aprender a leer la palabra y ver por qué lo dice ese versículo. Pero como no estudiamos la palabra, llega la gente que no está a favor de Dios y empieza a hablar en contra de nosotros, y nosotros somos los que cerramos la boca si no tenemos el conocimiento. Por eso es importante que nosotros tengamos conocimiento para que se vayan cerrando las bocas de los que están tratando de justificarse. Espero y estemos entendiendo, mis hermanos. La gente no quiere a Dios, ya lo vimos también. La gente aborrece a Dios, la gente odia a Dios, la gente no busca a Dios. A unas se hicieron inútiles y siempre van a estar buscando desobedecer a Dios porque no le aman. Solamente los hijos de Dios le amamos. Gloria a Dios, que oí unos cuantos amén. ¿Sí? Pero los que no le aman, Dios mismo les está guiando ¿a qué? A una mente reprobada. Lo vimos también en Romanos capítulo 1, que Dios mismo los entregó a una mente reprobada. ¿Por qué? Porque no quieren a Dios. Y si Dios está viendo que lo están rechazando, simplemente, bueno, pues voy a hacer que todavía más te hundas. Y es por eso que el hermano Pablo
o más bien Dios a través de la mano del hermano Pablo, escribe Romanos mostrando el pecado y la negación de la humanidad para que no haya justificación de parte del hombre. Si ustedes se dan cuenta, Pablo entra en un monólogo en un tiempo. Pablo empieza a hablar como si estuviera de este lado y dice, entonces seguiremos pecando. Y de pronto Pablo se para del otro lado y dice, de ninguna manera, como que un monólogo entre él mismo hablando con otro que no es cristiano o que no cree en Dios. Y él mismo se responde. De esta manera se van cerrando también bocas. Porque le dicen, no, es que Dios es injusto. De ninguna manera. Es que vamos a seguir pecando porque la gracia sobreabundó en nosotros. De ninguna manera. Y Pablo va cerrando bocas. De esa manera, nosotros vamos llegando al capítulo 3, donde estamos entendiendo. Pero hay un versículo, que después lo vamos a ver, en el capítulo 15 de Romanos, versículo 21. Dice así, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y lo que nunca han oído de él, entenderán. ¿Sí? Va a haber un día en que todos van a conocer a Dios, en que todos van a conocer la palabra de Dios, y va a haber ese día en que muy pocos van a entender y otros lo van a entender, pero ya demasiado tarde. Pero lo van a entender. Van a tratar de doblar su rodilla, van a tratar de arrepentirse y ya no van a tener tiempo. Por eso es importante que nosotros prediquemos el Evangelio. Hablemos de la palabra, porque es necesario que nuestro Dios aparezca como un Dios justo. Ahorita la gran mayoría vitupera el nombre de Dios. La gran mayoría está en contra de Dios. Dios es un Dios injusto, es un Dios cruel, es un Dios malo, es un Dios inmisericordia. Todos se quieren justificar con su pecado. Porque si Dios fuera bueno, me perdonaría. Pues Dios te quiere perdonar, pero tú eres el que no quieres arrepentirte. Entonces nosotros tenemos que seguir predicando para que toda boca se cierre. El hombre va a llegar un día en que se va a querer justificar delante de Dios, ya no va a poder. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que debemos de glorificarlo, no lo han glorificado. Se han ido sobre sus propias concupiscencias, sobre sus propios deseos, sobre sus propios pecados, sobre sus propios anhelos, sus anhelos personales. Es que yo quiero vestir así, es que yo quiero vivir así, es que yo quiero ser así. Y buscan cada quien ser a su manera. También vemos a Pablo en el libro de Romanos cómo confrontaba a sus oyentes anticipándose a los opositores de la fe. Pablo sabía lo que le iban a decir. Sabía cómo se iban a oponer ante él. ¿Por qué? Porque él fue fariseo, porque él fue inconverso, porque él atacó a los cristianos. Entonces por eso Pablo sabía lo que le iban a decir. Es como nosotros, mis hermanos, nosotros ya sabemos del argumento de los católicos, si fuimos católicos, y ya podemos hablarles conforme a su religión. El que fue testigo de Jehová y ahora ya es cristiano, puede hablar con un testigo de Jehová y se puede adelantar a sus argumentos. Ahora, si tú no eres testigo de Jehová, no fuiste testigo de Jehová, ni fuiste mormón, ni fuiste adventista, ni fuiste católico, ni nada de eso, para eso hay estudio. Tenemos que estudiar al enemigo, tenemos que estudiar las religiones contrarias, tenemos que conocer con quién vamos a discutir. Pero no, nos conformamos con venir y nos sentamos y ya que el pastor hable. Ay, me encontré un adventista. ¿Pastor puede venir a hablar con un adventista? No, cada uno de nosotros tenemos que aprender a discutir con esas personas, hablarles del verdadero Dios para que se cierre toda boca. Para que toda boca se cierre. Es importante que nosotros aprendamos a hablar conforme a Dios. Y ahorita les voy a decir cómo tenemos que hablar para que toda boca se cierre.
porque es importante saber cómo cerrar la boca de los opositores, porque no nada más decirles cállate, no, pues menos se callan. Entre más le dices ya no hables, hablan. No sé si les ha pasado, ya, pues ya qué, no discutas, pero no estoy discutiendo, y se la van 2, 3 horas discutiendo, ¿sí? Entonces toda boca se tiene que cerrar. No estoy hablando de los matrimonios, estoy hablando cuando estás hablando con alguien de la palabra de Dios, no se confundan, ¿sí? Porque a lo mejor por ahí se fueron a otro lado. Bien, mis hermanos, la gente dice que Dios es injusto. No sé cuántas veces has escuchado esa palabra. Dios es injusto. Esta es una expresión del hombre que está en contra de Dios y alterca acerca de las injusticias de Dios. Le llaman injusto a Dios, ¿por qué? Porque no les agrada que Dios se meta en sus vidas. ¿Cuántas veces te ha molestado que te digan que vivas en santidad? Que cambies tu manera de hablar, que cambies tu manera de vestir, que cambies tu manera de vivir, que cambies y empiezas, oye, es que el pastor, no es el pastor, es Dios, es la palabra de Dios, que te habla que cambies, que vivas en santidad, que anheles la santidad de Dios, pero tú no quieres y dices, es que Dios es injusto, Dios no me entiende, y más con los jóvenes. Es que Dios no me entiende, yo soy joven, tengo que vivir la vida loca. Y Dios dice, no, yo también, cuando me convertí en hombre también fui joven y viví en santidad. Por eso se hizo hombre Dios. Por eso vino a la tierra, para demostrarle a toda la gente, aparte de pagar por nuestros pecados, también para mostrar que desde pequeño se puede vivir en santidad. Él fue tentado en todo. La palabra de Dios dice que fue tentado en todo, mas sin embargo nunca pecó. Así que no me digan jóvenes, niños, adultos, que no se puede vivir en santidad. Claro que se puede vivir en santidad. Tenemos un gran ejemplo que es Cristo. Hay otra justificación que dicen que es injusto porque no les agrada que los haga responsables de sus actos. Es que Dios es injusto, ¿por qué me va a culpar a mí de que yo sea homosexual? Si yo no soy homosexual por mi gusto, sino porque me violaron de chiquito. Es que yo no soy asesino, sino que es que mataron a mi mamá, a mi papá y por eso me volví asesino. Es que yo soy violador, pero no porque yo quiero ser violador, sino porque me violaron de pequeño. Y siempre están buscando justificarse en lugar de reconocer su propio pecado. No sé si te ha pasado a ti, que siempre te estás justificando, es que tú me haces enojar, es que por eso te grito, es que por eso te pego, es que tú tienes la culpa, siempre echándole la culpa a los demás. No asumimos nuestra responsabilidad y decimos que Dios es injusto porque nos quiere, o más bien nos hace responsables de nuestros actos. Dios nos hace responsables. Cada uno cerramos la boca y decimos, sí, yo he pecado, Señor. Yo he pecado. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, sin tratar de echarle la culpa a nadie, nos damos cuenta que Dios es justo. Dios es justo y de esa manera toda boca se cierra. También dicen que Dios es injusto porque no les gusta sentirse, según ellos, agredidos por nosotros. ¿Sí? A nosotros ya nos ven como el enemigo número 1. Y cuando digo nosotros, no nada más hablo del pastor, también de los que predicamos la sana doctrina. Nos ven como enemigos de ellos. Y pues sí, tristemente somos sus enemigos. Pero si no les mostramos la palabra y si no les mostramos el pecado, ¿quién se los va a enseñar? Pero no nos ven como sus guías, no nos ven como sus pastores, no nos ven como una persona que los quiere sacar del infierno. No nos ven como unas personas que queremos que salgan y que no vayan a condenación. Sino dicen, ay, ya va a empezar la hermana, ay, ya va a empezar el pastor, uy, hazte a un lado porque viene mi tía y mi tía es la santurrona. De verdad, no nos ven como los bomberos. No sé si te ha tocado ver un incendio y dices, ay, que ya lleguen los bomberos, y cuando llegan hasta la gente les aplaude. A nosotros es al revés.
Tienen el agua hasta el cuello, ya tienen el fuego en su casa y te ven y dicen, no, hazte un ladito, que no venga, mejor que venga el psicólogo, que venga el sacerdote, que venga mi comadre, que venga el cantinero, que venga quien sea, pero no, ese no, porque me dice que soy pecador y que necesito arrepentirme. ¿Sí se dan cuenta cómo la gente no ama a Dios? Llegas, ha tocado, que llegas con una gente, estás en un lugar esperando el camión, estás esperando la cita del doctor, no sé, y empieza la señora de junto platicando con la otra señora, no vieras que tengo un montón de problemas y ya no sé qué hacer y que quién sabe qué, y de pronto te acerca un cristiano y le dice, oiga, yo tengo la solución. ¿De veras? Sí, alguien le puede ayudar en sus problemas. ¿Dónde está? ¿Y cuánto cobra? Deme su dirección. Es Cristo. Ah, sí, ya había yo oído de eso. Se voltean. No, sí, como te decía yo, comadre, que quieren. Se olvidan de la solución. No quieren a Dios, no quieren la solución. Prefieren pagar por un brujo, por un psicólogo, por lo que sea, menos por Dios. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Predicar el evangelio, predicar la palabra para que toda boca se cierre. Un día esas personas, si llegan al día del juicio y no se arrepintieron, ¿qué creen que va a pasar? Dios les va a pasar esa película y les va a decir, hubo alguien que te habló de mí y tú no quisiste. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender a hablar la palabra de Dios para que toda boca se cierre, ¿sí? Y que aunque nos den la vuelta, no importa. Prefiero que me bloqueen, prefiero que me den la vuelta, prefiero que ya no me contesten los mensajes, que no me contesten las llamadas, pero la palabra se va a sembrar. Pero la verdadera palabra, mis hermanos, dice en el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para que qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Si ustedes se dieron cuenta al principio dice, pero sabemos. ¿Sí? ¿Qué nos está dando a entender aquí? Pero sabemos, nos recordamos un poco Mateo 24, donde dice el Señor que se tiene que extender el evangelio a toda criatura. Y entonces va a venir Jesús. Toda la gente tiene que conocer a Dios. Toda la gente tiene que conocer a Cristo para que puedan decir, pero sabemos. Aquí Pablo está hablando de los que ya conocemos de Cristo, pero también está hablando de ¿quién? De los maestros de la ley, de los fariseos, de los judíos. Y también, ¿saben qué? Está hablando de nosotros los gentiles. No sé si se acuerdan en los versículos y capítulos anteriores, nos habla de que judíos y gentiles todos compareceremos delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí? Que todos sabemos. Unos saben por la ley escrita, otros saben por la ley grabada en los corazones, pero todos sabemos que existe un Dios. Todos sabemos que existe un Dios, no es nada más algunos. Todos sabemos, por eso dice, pero sabemos, y luego ya después agrega, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y tú dirías, entonces es para los judíos, porque nosotros ya estamos bajo la gracia. Sí, aquí está hablando a inconversos. Está hablando para aquellos que conocen la ley escrita, pero también para los que tienen la ley en sus corazones. Dice, todos los que están bajo la ley, todos estamos bajo la ley, mis hermanos. Todos sin Cristo llegamos a estar bajo la ley, porque Dios nos dio una conciencia. Sabíamos lo que era bueno y lo que era malo, pero mayor castigo o mayor cuentas les va a pedir Dios a los que tenemos el conocimiento. Imagínate nada más todo el conocimiento que tienes y todavía no eres hijo de Dios. Dios te va a pedir unas cuentas tremendas por todo lo que has hecho. Por eso dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Todos sabemos la palabra de Dios? Sí. ¿Todos conocemos la palabra de Dios? Sí. ¿Todos sabemos que existe un Dios? Sí. ¿Todos vamos a quedar bajo el juicio de Dios? No.
¿Quiénes van a quedar bajo el juicio de Dios? Los que no quieren nada con Dios. Los que somos hijos de Dios vamos a quedar bajo la gracia, estamos bajo la gracia, pero vamos a ser tratados conforme a nuestras obras. ¿De dónde van a sacar las obras? De la ley. De la ley. Pero no estamos bajo la ley. Algunos han querido dividir la ley ceremonial, la ley moral. El Hijo de Dios ya no vive bajo la ley, porque si yo quiero guardar la ley moral, entonces estoy bajo maldición. Porque dice la palabra de Dios que aquel que quite tantito de la ley, queriéndola obedecer toda, está bajo maldición. Yo ya no vivo bajo la ley. Y tú vas a decir, entonces, ¿cómo camino? ¿Cómo me entero si estoy haciendo cosas buenas o malas? Sí, por medio de la ley que dijo Pablo, conocí el pecado. Entonces yo ya sé que es malo y que es bueno, pero el que me guía es el Espíritu Santo de Dios, no la ley. Porque si no, entonces estaría yo viviendo bajo la mitad de la ley. Y si vivo bajo la mitad de la ley, estoy viviendo bajo maldición. Porque o cumplo toda la ley o no cumplo nada de la ley. Entonces yo como hijo de Dios ya no cumplo la ley, sino el Espíritu Santo de Dios que está en mí es el que me hace amar las cosas de Dios, obedecer las cosas de Dios, y Él es el que me guía, ¿sí? No porque la ley me va a castigar, sino porque yo ya no anhelo las cosas del mundo. Aborrezco el pecado, pero no por mí. Si fuera por mí, ¿qué dijo Pablo? Miserable hombre de mí. Si fuera por mí, yo estaría en el pecado, pero ya no vivo yo, Cristo vive en mí, el Espíritu Santo de Dios vive en mí. Entonces, ¿vives bajo la ley? Entonces vas a ser juzgado conforme a la ley. Y como no has cumplido toda la ley, entonces te vas a ir al infierno. No, yo vivo bajo la gracia. Obedezco a la ley porque gracias a la ley yo conocí el pecado. Pero yo no obedezco la ley. Porque no puedes vivir bajo la ley a la mitad. Tienes que vivir bajo la gracia totalmente o bajo la ley totalmente. Pero la ley no salva. La ley no salva. ¿O alguien de ustedes cree que la ley le salva? ¿Cree que los mandamientos lo salvan? ¿Crees que guardar la ley? Vamos a suponer que tú eres súper guardador de la ley. No Superman, ¿eh? Tú eres el que guardas la ley desde principio a fin. Totalmente. Cumpliste toda la ley. Ceremonial, moral, toda totalmente. ¿Sí? De pe a pa, dicen. Y llegas delante de Dios. Y le dices a Dios, Señor, yo cumplí toda la ley. Y dice el Señor, amarás a Dios sobre todas las cosas. Sí, ya lo hice. No sé si recuerden al joven rico. Toda la ley la guardó. Pero no lo va a llevar al cielo. Porque la ley no salva, mis hermanos. La ley no salva. Entonces, si tú dices, yo quiero guardar la ley ceremonial, te vas a ir al infierno. Bueno, es que yo quiero guardar la ley ceremonial, te vas a ir al infierno. Bueno, entonces yo voy a guardar toda la ley, te vas a ir al infierno. La ley no salva. Por la ley conocemos el pecado, pero no nos lleva a la salvación. ¿Sí? La ley es la advertencia, la ley es nuestro ayo, la ley es nuestro maestro. No por conocer el libro de matemáticas te vas a sacar un 10. Tienes que resolver tu prueba y de esa manera sacas 10. La ley nada más te enseña. El Espíritu Santo te guía. El Espíritu Santo te lleva. El Espíritu Santo te va a presentar delante de Dios y vas a presentarte no por haber guardado la ley, sino vas a presentarte y Dios no va a ver cuánto obedeciste. Sí te va a castigar y te va a dar vara, pero no te va a mandar al infierno. Pero Dios lo que va a ver es la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Entonces podemos pecar. Y dice Pablo, de ninguna manera.
No vas a pecar deliberadamente, porque el Hijo de Dios ya no peca deliberadamente. El Hijo de Dios ya no peca porque ya tiene conocimiento de la ley. Y el Hijo de Dios ya no peca, no nada más porque conoce la ley, sino porque tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Los fariseos conocían la ley? Sí. ¿Nicodemo obedecía la ley? Sí. Nicodemo era un gran maestro de la ley. ¿Y qué le dijo Dios? Jesucristo: necesitas nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, aunque guardes toda la ley. Es que nada más voy a guardar la ley ceremonial, Señor. No, es que voy a guardar nada más la ley moral. No, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Y ya no guardo la ley. No, ya no guardes la ley. El Espíritu Santo de Dios te va a guiar. ¿Y cómo voy a saber qué es lo bueno y lo malo? Ya conociste la ley. Espero y estés entendiendo, porque de eso se trata ahorita el estudio. Por eso es que dice que para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿A quién? A todos los que están bajo la ley. Bien, él dice que sabemos, y ya lo sabemos, mis hermanos. Todos sabemos qué dice la ley. Y si no lo sabemos, Dios nos lo va a mostrar. ¿Y cómo nos lo muestra? A través de su creación, a través de la conciencia que Dios nos dio. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que no sabíamos que adulterar era malo? No pecado, no lo digas pecado. O que emborracharte era malo. Decías, es que bueno, pues sí, me tomo 2, 3 copitas, no, pero no me emborracho porque luego hago tonterías. ¿Quién te dijo que eran tonterías? ¿Cuántos de nosotros sabemos que andar desnudos en la calle es malo? No estoy hablando de pecado, estoy hablando de la conciencia que tenemos. Espero y me doy a entender. Hablando con un inconverso, con un mundano, con uno que no sabe nada de la ley, dile, oye, ¿por qué no andas desnudo allá afuera? No, me agarran los policías y me meten a la cárcel. Oye, ¿por qué no manejas borracho? No, porque me infraccionan y me quitan hasta el carro. ¿No ves que está el viernes de la ley y no sé qué, el alcoholímetro? O sea, cada uno conocemos lo bueno y lo malo, desde pequeños. ¿Por qué le pegas a tu hermano? No, no le pegué. ¿Sí? O sea, sabemos la maldad, sabemos lo bueno y lo malo. Todos sabemos, dice en el versículo 19, al principio, sabemos que todo lo que la ley dice es bueno. ¿Sí? Sabemos que si yo me atravieso un semáforo rojo, voy a chocar o me van a infraccionar o me van a quitar hasta el carro. ¿Sí? Sabemos que si no pago la tenencia, me van a quitar el carro porque no traigo placas. Sabemos, todos sabemos. Cada uno de ustedes, tanto grandes, medianos, chicos, esposos, esposas, todos sabemos lo bueno y lo malo. Ya lo sabemos, pero no queremos. Entonces, nosotros le tenemos que explicar a la gente por qué se va a ir al infierno. No es por guardar la ley, sino que la ley nos va a guiar a enseñarles. Bien, así que mis hermanos, no nos equivoquemos, por favor. Dios nos da la ley para que entendamos lo que es el pecado. El problema es las nuevas denominaciones, las nuevas religiones, las nuevas congregaciones que se van a puras cosas triviales. Allá no te enseñan la ley, allá no te enseñan el pecado, allá te enseñan que Dios es amor, que Dios es bueno, que todo tiene bienestar, que Dios tiene un plan maravilloso para ti, que todo va a ser fácil, que Dios te va a dar fortaleza, Dios te va a consolar, Dios te va a apoyar, Dios se hace triunfador y que Dios te va a ayudar a pagar tus deudas también. Pero no, Dios sí paga la deuda, pero la deuda de tu pecado. Esa deuda sí la paga Dios, ¿sí? Así que no nos equivoquemos, mis hermanos. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Los de allá afuera no están predicando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, mis hermanos? ¿Qué es predicar el Evangelio? O prediquen la verdad. ¿Sí? Porque tú probablemente dirías, Evangelio significa buenas nuevas.
Sí, ¿estás bien? Y ya ahí se encierran. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? De que antes te iba mal y ahora te va a ir bien. ¿Serán esas las buenas nuevas? No. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de predicarles la ley. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál ley? Los 600 mandamientos, con que les prediquen los 10. Ay, es que son 10, son muchos. Bueno, predícales 2. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Con amarás a Dios por sobre todas las cosas, vas a empezar a darte cuenta que no amas a Dios por sobre todas las cosas. A la gente le dices, ¿amas a Dios por sobre todas las cosas? Sí, yo lo amo por sobre todas las cosas. Bueno, te espero a las 10. No, es que voy a ir a ver a mi mamá. Es que voy a trabajar. Es que tengo un compromiso. Es que tengo que hacer esto. Siempre tienen pretexto para no venir al llamado de Dios. Pero amo a Dios por sobre todas las cosas. Tengo a Dios en mi corazón. ¿Y tus hechos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, a mi prójimo sí, pero a mi hermana, a mi mamá no, me hicieron daño. No, a mi marido menos, es un troglodita. No, a este fulano mucho menos, que lo perdone Dios, pero yo no. Con los 2 mandamientos, mis hermanos, se acabó. ¿Quieres 600 mandamientos? Mas sin embargo nosotros tenemos la responsabilidad de predicarles el Evangelio. Ese es el Evangelio, predicarles la ley. La mayoría de nosotros, ¿a quién buscamos para predicarles? A los que están enfermos, a los que están en el hospital, a los que están en la cárcel, a los que se fueron a la ruina, a todos ellos sí vamos, pero bien prestos a predicarles. Y dices, oye, ¿y por qué no vas al Club de Leones a predicar? No, pues allá tienen dinero, ¿para qué quieren a Dios? Nos hemos hecho una imagen de que Dios nada más es para los pobres, los inválidos, los necesitados, los enfermos, los presos y todo. No. Imagínense a Jesucristo, llega Nicodemo, siendo un maestro de la ley, de dinero, y dice, no, es que tú no estás en necesidad, tú no vengas. Voy por los cojos y los inválidos. No, le dijo también a él, necesitas nacer de nuevo. Al joven rico, a Jairo, era rico también. Pablo le habló al rey Agripa. ¿Y a cuántos no más ricos? Pero el problema es que nosotros queremos lo facilito, nada más los que están en necesidad. ¿Sabes qué? Todos están en necesidad. Tú estás en necesidad. Todos tenemos necesidad de Cristo. Todos necesitamos la salvación. Es que yo ya estoy 100% seguro. Bueno, entonces ve y predica el Evangelio. Es que no tengo tiempo. Es que no puedo. ¿Sí? Primeramente nuestro testimonio, mis hermanos. Primeramente nuestro testimonio. Así que nosotros tenemos que predicar el Evangelio para que toda boca se cierre. ¿Qué es el Evangelio? La ley. ¿Qué es la ley? El Antiguo Testamento, que es mucho, de Génesis hasta Malaquías. Háblales de los 2 mandamientos. No robarás, no mentirás, no, esto está dentro de esos 2 mandamientos. ¿A quién no le vas a robar? A tu prójimo. No desearás la ¿qué? Mujer de tu prójimo. No desearás la ¿qué? La casa de tu prójimo. Ahí están los 2 mandamientos. Amas a tu prójimo, no deseas a la mujer de tu prójimo. Amas a tu prójimo, no deseas cosas malas de tu prójimo. Amas a Dios por sobre todas las cosas, pones un alto y no fornico porque amo a Dios. No adultero porque amo a Dios. No maldigo porque amo a Dios. No me emborracho porque amo a Dios. Pero si 600 mandamientos no puedes, dices, bueno, 2, pero si 2 no puedes tampoco, menos vas a poder con 600, 613, 15, ¿sí? Así que mis hermanos, necesitamos conocer la ley de Dios. Es necesario conocer la ley de Dios. No sé cuántos de ustedes han dicho, es que me aburren números, porque son muchos nombres.
¿Vieras qué tan importantes números? ¿Vieras qué tan importante es conocer la ley? Ay, es que el Levítico, que los sacrificios, y que cada 2 días, y que cada 3 días, y que el sacerdote, todo es importante porque es la guía para entender el sacrificio de Cristo. Es entender por qué Pablo dijo, ya dejen toda genealogía. Pero la genealogía era importante para saber que Jesús era el Mesías. Si no había genealogía, no podíamos saber que Jesús era el verdadero Mesías. Todo es importante, mis hermanos. Números no fue de que, ay, se le olvidó a Dios quitarlo. No. Tiene un propósito todo. Desde Génesis hasta Malaquías es necesario que nosotros como cristianos lo conozcamos para poder llevar y predicar el Evangelio. Pero como no tenemos armas, ¿la espada de qué? ¿De la fe? No tenemos la palabra de Dios, el escudo, no tenemos el yelmo, no tenemos nada, entonces vamos a la guerra y nos acaba el inconverso. Pero cuando nosotros empezamos a mostrarles la ley, ellos se quedan con la boca cerrada. Ese es el propósito, de que se cierren las bocas, que no haya argumento en contra de Dios, que puedan ellos entonces decir, no, sí, solamente a través de la sangre de Jesús puede cambiar mi vida. Solamente a través de la sangre de Jesús pueden ser perdonados mis pecados. Ya me di cuenta que no es por mis buenas obras. Ya me di cuenta que Dios aborrece mis buenas obras. Ya me di cuenta que mis buenas obras son como trapo de inmundicia. Pero como la gente no entiende eso, sigue yéndose a bailar a Chalma, sigue yéndose caminando de aquí hasta la villita, sigue bautizándose a nombre de sus muertos, sigue creyendo que no hay infierno. ¿Por qué? Porque nadie los confronta con la ley. La mayoría de nosotros estamos esperando, ay, ojalá y se vaya a la ruina para que entonces sí le predique. Ay, ya casi se muere, no, ahora sí voy a predicarle. No, tenemos que predicarle a todos, en todo momento. Que sí, hay veces que están más susceptibles en cierto momento, claro que sí. Pero si nosotros aprendemos a predicarles la ley, va a llegar el momento en que van a tener hambre. Van a tener sed, van a tener necesidad, van a decir, quiero conocer a Cristo, necesito la sangre de Cristo, me estoy quedando seco por dentro. ¿Cuánta gente valora la sangre de Cristo? Muy poca, casi nadie entiende el sacrificio de Cristo. La gran mayoría lo toma como un gran profeta, lo toma como un gran ejemplo para vivir una vida en santidad, según ellos. Claro, no soy como Cristo, pero ahí me esfuerzo. No, pues nunca vas a ser como Cristo. Mientras vivas en este mundo vas a ser imperfecto, pero tienes que buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, mis hermanos, es importante que conozcamos la ley. ¿Cuántos de ustedes conocen la ley de este país? ¿Cuántos de ustedes saben que si no votan no son buenos ciudadanos? ¿Cuántos de ustedes saben que si no obedecen el semáforo los van a multar? ¿Cuántos de ustedes sí saben que necesitan una credencial de elector? ¿Cuántos de ustedes saben que necesitan un acta de nacimiento? ¿Sabían que cuando vienen gente de fuera, de Honduras, de Guatemala, una de las cosas que les preguntan, entre otras, a la gente que viene de otro país y viene acá, les dicen, ¿quién es el último presidente? ¿Quién fue Benito Juárez? A ver, cántame el himno nacional. O sea, les hacen preguntas de México y pues la otra gente no sabe. Benito Juárez, pues no sé, creo que está en un billete. Y de verdad, mis hermanos, o sea, la gente no conoce la ley de este país cuando vienen de fuera. O nosotros que vamos a otro país, tenemos que saber, oye, si yo me atravieso por acá no hay problema, sí, te multan también. Oye, pero yo no veo topes, no, porque hay cámaras y solito te llega la multa a tu casa. ¿Sí? O sea, cada país tiene su ley. Dios dejó su ley para que nosotros les enseñemos a la gente
que son infractores de la ley de Dios. Son infractores de la ley de Dios y que por eso merecen ir al infierno. Oye, ¿te gustaría ir al cielo? Sí. ¿Y qué estaba haciendo para ir al cielo? Me estoy portando bien. ¿Y quién te dijo que portándote bien? Mi sacerdote. ¿Y tu sacerdote de dónde es? De mi religión. ¿Y de dónde es tu religión? Pues es la que me heredaron mis padres. ¿Y de esa religión de dónde viene? No sé. Es que fue el primer Papa Pedro. ¿Y quién dice? Pues lo dice la Biblia. ¿Dónde dice que Pedro fue Papa? ¿Dónde dice? Y empezamos en mostrarles la palabra y la ley, y les guiamos y les enseñamos, y de esa manera se arrepienten. Pero como nosotros no sabemos la ley, no conocemos la ley de nuestro nuevo país, que es el celestial, los que se quedan con la boca cerrada somos nosotros. Se cierra nuestra boca y es que, no, pues no sé. A lo mejor sí estás bien. Sí, déjame pregunto. Y vas, regresas y ya está muerto y se fue al infierno. O muchas veces dices, mejor ya no le digo nada, porque siempre tiene argumentos. ¿Y tú? ¿Por qué no conoces la ley? ¿Porque te da flojera? ¿Porque te duermes? ¿O porque no eres hijo de Dios? Probablemente. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que conocer la ley de Dios, no porque vivimos bajo la ley, sino porque por medio de la ley conocemos el pecado. Por medio de la ley nos damos cuenta cuán transgresores fuimos de la ley y cuán transgresores seguimos siendo de la ley también. Es que soy hijo de Dios. ¿Y por qué transgredes la ley? Ups. Cuando te das cuenta que estás transgrediendo la ley, ¿qué crees que haces? Te quedas con la boca cerrada. Porque ese es el propósito, que toda boca se cierre. Que toda boca se cierre. Yo ya no tengo argumento. Oye, te estacionaste en un lugar prohibido. Un cristiano no lo debe de hacer. Ups. Ya no dices nada. Porque sí, eres un transgresor de la ley. Oye, estás adulterando. Bueno, pero es que todos adulteran. Sí, pero tú dices que eres hijo de Dios. Ups. Oye, mira nada más cómo andas de borracho. Pues es que todos toman. Sí, pero tú dices que eres hijo de Dios. Oye, mira, ¿por qué odias? Es que todos odian. Sí, pero tú dices que eres hijo de Dios. ¿Y qué hacemos? Cerramos boca. Ya no tenemos argumento. Entonces nosotros es lo mismo que tenemos que hacer con el inconverso. Llegó el joven rico. Yo hago esto, yo hago aquello. Sí, sígueme. No, pues el joven rico no pudo seguir. Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Por qué no le habló conforme a la ley a Nicodemo? Porque Nicodemo ya conocía toda la ley. Entonces, llega alguien, ¿quieres ir al cielo? Sí, yo quiero ir al cielo, yo estoy haciendo buenas obras. Empezamos a mostrarle en la ley. Háblale de Isaías. Estoy harto de tus lunas nuevas, estoy harto de tus ayunos, estoy harto de que levantes tus manos, estoy harto y cansado de que tienes unas manos llenas de sangre, llenas de pecado. Y ya nada más volteas, pones las manos así como los niños que traen las manos sucias, las pones atrás. Y dices, ups, sí es cierto. O sea, ¿con qué cara voy a decir que soy hijo de Dios si soy un transgresor de la ley? Nosotros, los hijos de Dios, recuerden que ya no pecamos. Y vas a decir, ¿cómo? ¿Ya somos impecables? Sí, nuestro cuerpo es un cuerpo de muerte, pero nuestro espíritu nos lleva a las cosas de Dios. ¿Sí? Ya no pecamos deliberadamente, ya no practicamos el pecado, ya no estamos maquinando cómo odiar, cómo pecar, cómo maldecir. Ya no nos quitamos la sotana y decimos, ahora sí, ya me quité la sotana, ya vente, ahora sí soy, vámonos, tú y tú. No, el Hijo de Dios está vestido del Espíritu Santo.
El Hijo de Dios no se quita el traje de cristiano y se va al mundo, no. El Hijo de Dios vive como Hijo de Dios, respira como Hijo de Dios, transpira como Hijo de Dios, duerme como Hijo de Dios. Todo. Que si nos equivocamos, claro, no somos perfectos, pero no solapamos el pecado, no practicamos el pecado. Estamos en una lucha constante. Mientras vivamos en esta carne es una lucha constante. El problema del que no es hijo de Dios es que se cansa. Se cansa. Y llega el momento en que tira la toalla y dice, ya no más, ya. Mejor ya no voy a la congregación. O si no, me voy a buscar otra, donde me digan que soy el apapachado de Dios y soy la princesita del Señor. Allá sí me gusta. Ahí lloro, grito, levanto manos, me voy y sigo siendo el mismo. Pero cuando llegas a la verdad y dices, híjole, no, ya van a empezar puras pedradas contra mí. De seguro el pastor la trae contra mí. De seguro mi esposa ya le dijo. De seguro mi mamá ya le dijo. De seguro mi esposo ya le dijo. No, conozco la ley. Conozco la ley y la ley es clara. Así que por eso dice, sabemos. ¿Tú sabes la ley? Pues más o menos. ¿Te sabes los 2 mandamientos? Sí. Pues ya con esos. ¿Qué tan transgresor eres de la ley? Muchísimo. Pues recuerda que sin santidad nadie verá al Señor. Dice en el mismo versículo 16, todo lo que la ley dice. ¿Sí? Todo lo que la ley dice. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? El versículo 19, perdón. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Si tú no tienes esa responsabilidad, no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Tienes que hacer que la gente conozca la ley de Dios, que conozca la palabra de Dios, para que el día que estén delante de Dios no se puedan justificar y toda boca se cierre. Toda boca se cierre. O sea, vas a llegar muy aquí delante de Dios y Señor, yo voy a entrar a tu reino. ¿Por qué? Es que me gusta entrar al cielo. ¿Pero por qué vas a entrar al cielo? No van a poder. No va a haber justificación. ¿Por qué? Porque tú ya les dijiste que no es por obras. Ya les dijiste que la religión no salva. Ya les dijiste cuán pecadores son. Y toda boca se va a cerrar delante de Dios. Y a lo mejor se van a querer arrepentir al momento, pero van a recordar que alguien les habló de la ley y que necesitaban arrepentirse. Eso es lo que tienes que hacer con tus hijos. Eso es lo que tienes que hacer con tus familiares. Eso es lo que tienes que hacer con todo aquel que conozcas. Predicarle la ley. Que se dé cuenta cuán necesitado está de la salvación. Vamos a suponer, mis hermanos, que hoy va a haber campaña de vacunación contra el cáncer. Y les digo, hermanos, todos se van a ir a vacunar porque tienen cáncer. Contra el cáncer. Y todos van a decir, pastor, pero yo no tengo cáncer. Pastor, pero a mí no me han hecho estudios de cáncer. Y muchos van a decir eso, y los que saben que sí tienen cáncer, ¿qué van a hacer? Se van a ir a vacunar, porque ya apareció la vacuna contra el cáncer, una vacuna milagrosa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Darles el diagnóstico. Primero es enseñarles, ¿sabes qué? Necesitas una radiografía, tomografía, yo no sé, de medicina, mis hermanos. Necesitas un estudio, necesitas esto. Los que tienen enfermedades les saben. Oye, ¿por qué te pones insulina? Porque el doctor me diagnosticó que tengo diabetes. Oye, ¿por qué te estás poniendo lo que le ponen para el cáncer? ¿Cómo se llama? Las quimioterapias, porque el doctor me diagnosticó cáncer.
Pero si yo nada más te llevo a que te vacunen contra el cáncer, contra el SIDA o contra X cosa, tú vas a decir, pero ¿por qué si yo no tengo? O sea, no estoy hablando de prevención, estoy hablando de cuando ya tienes la enfermedad. Muchos de nosotros le decimos a la gente, Cristo te quiere salvar. Y dicen, pero es que yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo estoy salvado, yo ya me bauticé, yo ya me confirmé, yo ya me bauticé, yo ya hice esto, yo ya hice aquello, yo soy hijo de pastores, de cristianos, mi mamá ha sido cristiana desde que me tenía en el vientre. ¿Y saben por qué? Porque no les hemos enseñado la enfermedad. La enfermedad se enseña a través de la ley. Cuando ellos saben que la ley los lleva a la enfermedad, que es el pecado, ellos van a querer la vacuna, que es Cristo, la sangre, que es Cristo. Oye, te voy a transfundir sangre. ¿Por qué? No, yo no quiero. Pero cuando le dices, tienes anemia y necesitas sangre, ponme. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Pero trabajamos al revés. Primero les damos el remedio y después les decimos que lo necesitan. Y la gente no quiere. Primero necesitamos mostrarles la maldad, el pecado, la enfermedad, su podredumbre, hasta dónde están, para que ellos solitos deseen la vacuna, que es Cristo. Si a ti no te confrontan con tu pecado, difícilmente vas a llegar a Cristo. La mayoría de nosotros llegamos por una necesidad de que nuestra vida se solucionara, pero ninguno de nosotros fuimos confrontados con nuestro pecado, o muy pocos, pero no lo entendimos. A nosotros sí nos dijeron, por su pecado están como están. Si ustedes tuvieran a Dios, ustedes no estarían como están. Su vida está mal porque no tienen a Dios en su corazón. Y empezamos a temblar. Necesitamos a Dios. Bueno, yo no, mi esposa. Yo no necesitaba a Dios, yo tenía a Dios en mi corazón, según yo. Entonces necesitamos ver nuestro pecado, nuestra necesidad. La gente de fuera necesita eso, mis hermanos. Si la gente no entiende que necesita la ley, que necesita a Cristo, es porque no les hemos enseñado la ley. ¿Cuánta gente se dice, es que yo no soy tan malo, yo hago buenas obras, mi alma será purificada en el purgatorio, no existe el infierno, cada vez que reencarno me voy purificando y me voy perfeccionando, si me bautizo por mis muertos ellos van a ser perdonados? Tanta justificación que el hombre tiene, ¿por culpa de quién? De nosotros los cristianos. Por nosotros la gente no entiende, porque desde el principio Dios le enseñó a Adán y a Eva que no podían justificarse con sus buenas obras. Y ustedes van a decir, ¿cómo? ¿Ellos se justificaron con sus buenas obras? Sí, sabían que habían fallado a Dios y se quisieron justificar con unas hojas de higuera. Quisieron cubrir su pecado con unas hojas de higuera. Y les dijo Dios, espérate, no es así. Tiene que morir un inocente. Y tuvo que matar un animalito para cubrirlos a ellos con pieles. Ahí empezaron las dos religiones, la verdadera y la falsa. La verdadera es, un inocente tiene que morir por tu pecado. La falsa es, tú te puedes cubrir con lo que encuentres. Con tu religión, con tus buenas obras, con tus rezos, con tus oraciones, con tus ayunos, con etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y dice el Señor, no, tiene que morir un inocente para que pueda ser cubierto. Bien, mis hermanos, creo que estás entendiendo lo que es cerrar bocas, ¿verdad? Que toda boca se cierre. De esa manera, ¿cómo vamos a hacer que toda boca se cierre? Cuando tú les hablas de la ley, ellos te van a decir, yo no creo que Dios me juzgue por mis pecadillos, porque para ellos son pecadillos.
Son pescaditos, son cositas insignificantes. Otros te van a decir, yo no creo que Dios me castigue, ¿sí? Otros te van a decir, yo no creo que haya infierno. Otros dicen, yo no creo que Dios no me perdone, ¿sí? Dios es bueno, Dios no creo que quiera Dios mandarme al infierno. No, Dios no te va a mandar al infierno. Tú estás en el infierno. Tú vas directo al infierno porque tú no quieres nada con Dios. Imagínate ahorita, si murieras el día de hoy, ¿a dónde irías? Y probablemente tú digas, el que no es cristiano, me voy a ir al infierno. Sí, me quiero ir al infierno. No sabes ni lo que estás diciendo. Perdón por la palabra, pero no sabes la burrada que estás diciendo tan grande. Ok, ¿quieres ir al infierno? Ven, te doy una probadita. Enciende la estufa y ponle la mano ahí un rato. A ver si de veras quiere ir al infierno. No aguanta ni un segundo y ya quitó la mano. Es por una eternidad el fuego. Eternamente fuego. Vas a decir, pero ya voy a estar muerto. Sí, tu cuerpo va a estar muerto, pero tu alma es eterna, tu alma está viva, tu alma va a sentir. Es el lloro y crujir de dientes. Tu alma va a sufrir por una eternidad. No va a ser un ratito y te sales del fuego, tomas una Coca-Cola y te metes otra vez al infierno. No, ahí no vas a salir nunca. Fuego, fuego, eterno, eterno, gusano que nunca muere, fuego eterno, dolor eterno, siempre lloro, crujir de dientes, estás sufriendo, llorando y quejándote, Señor, ¿por qué a mí? Porque tú no quisiste nada conmigo. Esa es mi responsabilidad, decirte lo que te espera si tú no te arrepientes. Es que en mi religión me dijeron que no, en tu religión, pero tu religión es una religión falsa. Pero es que yo no soy católico, yo soy adventista, es falsa. Es que yo soy presbiteriano. Bueno, pues si te hablaron de la salvación que no se pierde y que vivieras en santidad, probablemente. Pero ya ahora ya todas las denominaciones andan aceptando cada aberración. Muy pocas doctrinas hablan de santidad, mis hermanos. Muy pocas doctrinas hablan de arrepentimiento. Te hablan de una seguridad de salvación, pero no te dicen que tienes que vivir en santidad, que tienes que cambiar tu manera de vivir, de vestir, de ser. Eso no es una religión verdadera. Esa no es una sana doctrina. La sana doctrina no es nada más soy salvo y ya. Porque muchos creen eso. Salvo, siempre salvo. ¿Ya reconociste a Cristo como tu Señor y Salvador? Ya. Puedes vivir como quieras. No. De ninguna manera, dice Pablo. De ninguna manera. Tienes que vivir en santidad. Es que estoy medio frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. Eso dice el Señor. Entonces, de esa manera se cierran las bocas. Se cierran las bocas. ¿Cómo se va a defender a alguien? Si le estás mostrando su pecado, su maldad, se la estás poniendo enfrente. Pero como no tenemos esa habilidad, porque no conocemos la ley, porque no tenemos el conocimiento de la ley, porque no tenemos la sabiduría de la ley, porque nos da flojera la ley, pues también nos vamos a ir a condenación si no conocemos la ley, porque ni siquiera sabemos si somos hijos de Dios o no. Tenemos que estar seguros de que somos hijos de Dios. Así que, mis hermanos, sin Cristo hay condenación, pero Cristo es transformación. Con Cristo hay transformación de vidas. No sé cuántas veces les he dicho, la congregación no salva. El estar sentado en un lugar de sana doctrina no salva. El ser hijo de pastores, de cristianos, de evangelistas, de, santos de Dios, no salva. Lo que te salva es la sangre de Cristo. Pero la sangre de Cristo te va a salvar si reconoces tu pecado, si reconoces tu maldad y hay un nacimiento nuevo. Hay una regeneración. La sangre de Cristo no te va a salvar
si no hay regeneración. Muchos me dirán, Señor, Señor, en aquel día, y yo les diré, apártense de mí, obradores de maldad. Muchos van a llegar y creer que son hijos de Dios y se van a topar con pared y se van a ir al infierno. ¿Tú quieres ser responsable de eso? ¿Tú quieres ser responsable de que muchos se vayan al infierno? Entonces tienes que aprender la ley, hablar conforme a la ley para que toda boca se cierre. Si tú te dices hijo de Dios, tienes que predicar la verdad. El Hijo de Dios predica la verdad para que toda boca se cierre. El Hijo de Dios habla la verdad para que la gente tenga el conocimiento del pecado. Dice en el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por medio de qué? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Jesús nuestro Señor cerró la boca de Satanás por medio de la ley. Por medio de la palabra, la boca de Satanás fue cerrada. Y dice Romanos, para que toda boca se cierre, necesitan tener el conocimiento de la ley. La gente no lee la Biblia. La gente no estudia la Biblia. La gente aborrece la Biblia. Entonces, nuestra responsabilidad es enseñarles la ley para que tengan conocimiento del pecado, se cierre todas las bocas y los que son escogidos de Dios vengan al arrepentimiento. Reconozcan que solo por la sangre de Cristo hay salvación, por la sangre de Cristo hay transformación. Si tú no anhelas la sangre de Cristo, reconociendo que eres pecador, es que no has reconocido verdaderamente el tamaño de tu pecado. Muchos de nosotros hemos creído que Hitler es el peor asesino de todos. ¿Cuántos de nosotros decimos, ¡uy, Hitler! Yo no sé si has visto las últimas noticias de un señor de 70 y tantos años que es un asesino serial. Me salió apenas ayer antier. Y escuché al que estaba dando la noticia y al final dijo, ojalá y le hagan justicia a la gente y lo refundan por cadena perpetua, con un desprecio. Y yo te aseguro, al menos a mí me pasa, que cuando me miro en el espejo de la ley, me veo peor que ese hombre, peor que Hitler, peor que Nerón, peor que Judas. Cuando nosotros reconozcamos que somos lo más vil, lo menospreciado, lo peor, y que solamente por su gracia fuimos rescatados, que nunca se nos olvide la basura que fuimos y que seguimos siendo sin Cristo, porque si no tenemos a Cristo nada somos. Cristo es el que nos pagó por nosotros. Cristo nos redimió, Cristo nos justificó, Cristo fue el chivo expiatorio. No nosotros no tenemos nada de bueno. Nosotros somos igual. Si Dios no hubiera extendido su misericordia para con nosotros, seríamos peor que Hitler, peor que ese hombre, peor que cualquier asesino serial. Pero Dios extendió su misericordia y nos detuvo en nuestra loca carrera de destrucción, en nuestra carrera de pecado, en nuestra carrera de maldad. Dios puso un alto y dijo, a este lo voy a apartar para mí. Cuando reconozcamos que nosotros éramos como un Pablo era el peor asesino. Y tú vas a decir, no, bueno, Pablo, pero yo no. Somos asesinos, somos lo más malo del mundo.
Somos la peor basura. ¿Cuántas cosas malas hemos hecho? No, pues yo no soy tan malo porque apenas tengo 10 años. Pues también eres asesino, también eres aborrecedor de Dios. Pero no lo entendemos, por eso no queremos a Dios. Pero los que hemos entendido nuestra maldad, vamos y le decimos al Señor: sé propicio a mí, que soy pecador. Necesito tu sangre, porque es la única que me da la paz, la sangre que me redime, la sangre que perdona, la sangre que cambia mi historia. Necesitas a Cristo urgentemente. ¿Y saben por qué somos más pecadores que Hitler y que ese señor y que Nerón y todos ellos? Porque nosotros nos decimos cristianos y somos transgresores de la ley. Con el conocimiento de la ley somos transgresores de la ley. Por eso somos peor que aquellos que no conocen la ley. Nosotros ya tenemos el conocimiento y más sin embargo seguimos pecando. Seguimos haciendo las cosas que no le agradan a Dios con conocimiento, pecando deliberadamente, pecando con conocimiento. Por eso somos peores que Nerón, peores que Hitler, peores que ese hombre. Por eso es necesario que nos arrepintamos y que regresemos al camino, que regresemos a ese camino, a esa senda antigua, al camino de santidad, a vivir conforme a lo que un día dijimos con nuestra boca. Por eso Pablo decía: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Queriendo hacer lo que sé hacer o lo que debo hacer, no lo hago. Mis hermanos, es importante que nosotros, como hijos de Dios, que nos decimos hijos de Dios, dejemos de pecar, dejemos de hacer la maldad si decimos que somos hijos de Dios, que somos hermanos en Cristo. Eso es lo que tenemos que entender, mis hermanos.